¿Sabía usted que la iglesia se fortalece aún más y más cuando oramos los unos por los otros? En el capítulo 3 del libro de Efesios, encontramos que Pablo desarrolla su pensamiento sobre la oración y este comienza con un reporte sobre, precisamente, con un modelo de oración intercediendo a favor de los miembros de la iglesia. Pablo pide que los creyentes de Éfeso sean arraigados en amor, con el fin de poder comprender la plenitud del amor de Dios en Cristo. Y la segunda parte consiste en una doxología que Pablo le ofrece a Dios. Más adelante veremos el significado de doxología y algunos versículos sobre también donde se ofrece la alabanza a nuestro Señor. Quiero que en esta mañana vayamos en oración al Señor, a Dios, que roguemos que cierre sus ojos y que pidamos en oración que Dios nos ayude para que el poder y la presencia de Cristo se manifieste en nuestra oración. Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por esta linda mañana que tú nos ofreces, Señor, la oportunidad de levantarnos en tu nombre y de poder decir gracias, Señor, gracias. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias también por el tiempo que hemos tenido para aprender de tu palabra, Señor, para aprender de ti. Queremos que en esta mañana se manifieste tu poder y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Yo te doy gracias por cada miembro de la iglesia. Yo estoy segura, Padre, que tú los has bendecido, que tú les has guardado en esta semana y, Señor, estamos listos para que tú una vez más hables a nuestra vida. Gracias por las clases que hemos tenido los miércoles del hermano Domínguez, por la predicación de nuestro pastor y por esta clase de la escuela dominical que confiamos, Señor, que pronto se acerca el día en que vamos a estar reunidos una vez más en la iglesia. Guárdanos en ese tiempo. Te lo estamos pidiendo y rogando en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén y amén. Pues bueno, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Ya están ahí ustedes en su casa escuchando la clase de la escuela dominical y pues bueno, el tiempo pasa rápido y casi puedo decir que estamos terminando una vez más este libro y yo no sé qué es lo que traiga el Señor para los días que ya estemos en la iglesia, que abramos otra vez la iglesia, pero sí estoy segura que el propósito del Señor va a ser cumplido eh, con los que estemos para poder trabajar juntos como hermanos en armonía. Y bueno, pues en esta mañana hay una aplicación que escribe el autor de nuestro libro y estoy segura que usted ya lo leyó. Quiero que lo volvamos a leer para entender nuestra clase. El título de esta segunda sesión es Oremos los unos por los otros. Y bueno, en algún momento he dicho que eh, no sé si sea mi libro preferido, Efesios, pero se ha encontrado en él unas riquezas muy especiales para nuestro aprendizaje. Y dice ahí la aplicación para la vida. Aunque yo no lo escuche, usted lea con voz fuerte. Dice la aplicación, recuerdo una ocasión en la que estaba en un servicio y al terminar el pastor le pidió a un hermano visitante que terminara con una oración. Todos inclinamos nuestro rostro esperando oír palabras de gratitud a Dios y de despedida. Lo que no esperábamos era que el hermano empezara a hacer una declaración poética. Recitó un poema cristiano que nos imaginábamos que él había escrito. Gracias a Dios, después de que nuestro visitante terminó, el pastor continuó con una oración de despedida. Esta historia sirve para alentarnos a estar seguros de lo que Dios espera cuando nos llama a la oración. Esta parte es importante para nosotros. Esta oración sirve para alentarnos a estar seguros de lo que Dios espera de usted y de mí cuando nos llama a la oración. Dice el escritor que algunos acuden a la oración solo cuando tienen alguna necesidad, pero la Biblia enseña que la oración cubre mucho más que eso. No es que debamos orar por nuestras necesidades, pero cuando Jesús dice,
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy en Mateo 6:11. Espera que nosotros oremos los unos por los otros. Es importante orar por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Así la iglesia se fortalece cuando oramos unos por los otros. Y esta fue la pregunta que le hice al inicio de esta clase. Entonces, hermanos, quiero que vayamos al libro de Efesios. Ya saben que estamos en el capítulo número 3. Y vamos a leer Efesios 3, Efesios 3, del 14 al 17. Dice el título de mi Biblia: el amor que excede a todo conocimiento. Dice la palabra del Señor así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Dice el versículo 20 y 21. Y aquel, se refiere a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y al leer esta porción de la palabra de Dios, hermanos, Pablo hace una introducción a su oración, donde su prioridad es la oración. Pablo quería que el poder y la presencia de Cristo estuvieran precisamente manifestadas en la iglesia, en cada uno de sus miembros. Déjame decirte que esta oración, Pablo exhorta a vivir a la altura de lo que somos y conforme a los recursos que tenemos, conforme a lo que somos como hijos de Dios y conforme a los recursos que tenemos, la palabra de Dios, la oración. Pablo también desea que los creyentes seamos capacitados por Dios para vivir como cristianos, como verdaderos cristianos. Debemos de vivir a la luz de la doctrina que conocemos, unos con poco tiempo, otros con mucho tiempo, pero de vivir como cristianos y conforme a la doctrina que hemos estado aprendiendo. También quiero decirles que en esta parte en esta porción de la palabra de Dios, podemos dividir estos versículos en tres partes. Primero del 14 al 15, tenemos el fundamento de esta oración. Del 16 al 19 tenemos las peticiones contenidas en esta oración. Y del 20 al 21, o 20 y 21, tenemos la doxología, como ya dije anteriormente, o palabras de alabanza con las que Pablo concluye esta oración. Si usted leyó estos versículos, se va a dar cuenta qué bendición leer del 14 al 21, porque en esta palabra, en esta porción, encontramos una riqueza tan especial para nuestra vida que nos hace meditar en la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo al versículo 14 precisamente. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. Y Pablo, el apóstol Pablo, menciona esta frase. No sé si ya usted había notado, si ya leyó todo el libro de Efesios. Esta frase de por esta causa doblo mis rodillas es la tercera vez que repite esa frase.
que por alguna razón en todo el libro de Éfeso lo reitera. Por esta causa, en el capítulo 1:15 dice, por esta causa también yo, capítulo 3, versículo 1, por esta causa, y en el versículo 14 también del capítulo 3 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pero ¿cuál es la causa? ¿La causa de qué? Muy probablemente puede ser lo que Pablo ha venido diciendo acerca de nuestra posición en Cristo, y más principalmente por los privilegios que ahora disfrutamos como gentiles del pueblo de Dios. Entonces, no es una casualidad que al menos en estos 3 capítulos el Señor repita la misma frase 3 veces. Por esta causa, por esta causa, por esta causa. También, hermano, quiero que sepa que el fundamento de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. Creo yo que él oró con confianza, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a su deseo, sino a la voluntad de Dios. Y el hecho de que Pablo doblara sus rodillas nos enseña que estaba haciendo un acto de ¿qué? De humildad y además de oración a un ser soberano. Quiero que vaya a Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. Dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué cosa, hermanos? Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, el acto de doblar las rodillas no es una instrucción sobre alguna postura física que se deba asumir durante la oración, pero esto indica una actitud de sumisión. Repita conmigo: sumisión, sumisión. Además de sumisión, tiene una actitud de reverencia y pasión intensa por las cosas del Señor. Junto con Pablo y con todos los que nos hemos arrodillado ante Dios, estamos y queremos demostrar reverencia profunda ante nuestro Señor. Tengo un poquito dañada mi garganta otra vez por el calor y el frío del clima, pero aquí tengo un poquito de té. Necesito tener mi garganta constante tomando agua. Bueno, vamos a seguir adelante. Les decía que el acto de doblar las rodillas no es una instrucción sobre alguna postura física que se deba asumir durante la oración. Pero este acto indica una actitud de sumisión, como ya se lo dije, también de reverencia y pasión intensa por las cosas de Dios. Y junto con Pablo y con todos aquellos, incluyéndonos a nosotros, que nos hemos arrodillado ante Dios, estamos demostrando una reverencia profunda ante nuestro Señor. Espero que en esta mañana usted esté siendo edificado, usted me esté siguiendo con lo que estamos aprendiendo y pueda compartirlo con alguien más, tal vez en su casa que no conozca de Cristo, y podemos seguir edificando también vidas. Mire que como muestra de sumisión y reverencia, en el libro de Esdras dijo en el capítulo 9, 5 y 6, fíjese bien lo que dice, no vaya ahí, nada más escuche. Esdras 9, 5 y 6. Dice el libro, y a la hora del sacrificio de la tarde, escuche bien, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas. Acto de sumisión.
Y además dice la palabra de Esdras, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y quiero también leer el versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como hoy en día. Hermanos, Esdras no solo oró por él, también oró por el pueblo. Él también hizo parte de su oración, como dice nuestro libro, oremos los unos por los otros. Y además de orar los unos por los otros, dice al principio, que él rasgó su vestido, su manto, y se postró de rodillas y extendió sus manos al Señor, avergonzado. Y eso nos demuestra que desde el Antiguo Testamento, el hecho de orar los unos por los otros está siendo, nos está enseñando, no ahorita, sino desde el Antiguo Testamento. Quiero que usted lea en su casa con tranquilidad en el Salmo 95, Salmo 95 del 1 al 5. Y ahorita yo solamente voy a leer el versículo 6, Salmo 95. Del 1 al 5 usted léalo en su casa. Y yo voy a leer el versículo 6, perdón. Dice el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillamos delante de Dios, nuestro Hacedor. Se lo voy a volver a leer. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La otra versión dice, vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Qué hermosas palabras, porque no solo una vez nos dice que debemos de orar unos a otros, que debemos de orar que debemos de doblar, nuestras rodillas, como dice el versículo 14 de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas. Y también usted puede buscar Daniel 6:10. Anote ahí, por favor, tenga sus anotaciones. Daniel 6:10. Esta semana, que estuvimos escuchando la clase del hermano Domínguez, estábamos aquí, mi esposo y yo. Bueno, y nos vieron en la foto y el hermano estaba con un versículo y otro y jugando, ¿verdad? Decíamos, espérese, hermano, estábamos buscando los versículos rápidos, pero nos gustó mucho, hermano, la clase. Muchas gracias por esa enseñanza del carácter de los ángeles. Bueno, les dije Daniel 6:10, anote usted y yo se lo voy a leer. Dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice la palabra, se arrodillaba no solo una vez, hermano, ni dos. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, oraba, estoy segura que los unos por los otros, y además también doblaba sus rodillas, como lo dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Cabe mencionar que muchos hombres en la Biblia se arrodillaron ante Dios. Como ya mencioné, dentro de ellos está Esdras, también Salomón. Anote por favor estos versículos para que usted los lea en su casa. Primera de Reyes 8:54.
Primera de Reyes 8:54. Daniel, como ya leímos ahorita, también en el Evangelio de Mateo y de Marcos, escribieron que los que venían a Jesús venían y se arrodillaban. También Esteban oró de rodillas. Pedro y otros cristianos primitivos oraban de rodillas. ¿Por qué no hacerlo nosotros, iglesia? Si desde la antigüedad grandes hombres lo hacían. Y sin lugar a duda, Jesús oró al Padre de rodillas. Esto lo vemos en Lucas capítulo 22, 40 y 41, cuando oró en el Getsemaní. Entonces, hermano, no hay excusa. Doble sus rodillas. Roguemos al Padre los unos por los otros, no nada más por el que me cae bien o por el que es mi amigo o por el que tiene algo especial en su vida. No, hermano, la palabra de Dios dice que debemos de orar los unos por los otros, aún por aquellos que somos difíciles en carácter. Y digo que somos porque todos estamos incluidos, nadie estamos expuestos. Por ahí dice el mundo, no somos monedita de oro, ¿verdad? Como para caerle bien a todos. Pero como hijos de Dios debemos de aprender, pues no a caerle bien a todos, pero que nuestra conducta sea buena para agradar primero a Dios. Y orar los unos por los otros, para ayudarnos como cuerpo de Cristo, como miembros de una misma iglesia. Y no solamente lo estoy invitando a que ore los unos por los otros, solamente por orar, iglesia. No, Jesús dijo que oráramos, ¿para qué? Para que no cayéramos en tentación. Es una gran enseñanza. Si estamos todos orando los unos por los otros, no vamos a caer en tentación. Ni usted ni yo. Es un gran ejemplo de parte del Señor Jesús cuando Él oró en el Getsemaní. Dobló las rodillas y oró al Señor. Y déjame decirte en esta mañana que la oración de Salomón en Primera de Reyes 8:54 y la oración de Pablo se asemeja cuando estos hombres, o sea, Salomón y Pablo, oraron de rodillas, pero uno fue para la dedicación del templo y el otro para dedicar la iglesia cristiana. Qué interesante, ¿no? Estaban hablando de un templo, bueno, físicamente, pero ahora en el Nuevo Testamento Pablo habla de la iglesia, somos nosotros como cuerpos como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, es interesante saber que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay personas que se asemejan en este caso con la oración cuando oraron estos hombres de rodillas. Quiero que vaya conmigo ahí que vuelva a Efesios, si tiene ahí un separador en el versículo 15. Vuelva ahí a Efesios, por favor. Dice el versículo 15, 3:15. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Algunos han pensado que Pablo se refería a toda la familia de la fe, es decir, a las familias que están en los cielos y también en la tierra, y se refiere a las iglesias locales y hermanos, pues que ya murieron, que ya son difuntos ante el Señor en el cielo, como los que seguían o los que siguen aquí en la tierra. El versículo 16 dice, me gusta mucho este versículo que dice, para que os dé conforme
a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En este versículo 16, Pablo revela el deseo de su oración por los creyentes. Vamos a volver a leer. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, no conforme a las riquezas de mí, de Pablo, sino conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y lo que está pidiendo aquí Pablo es que Dios los bendiga a la iglesia de Éfeso conforme a las riquezas de su gloria. No de las riquezas de Pablo, como le dije ahorita, sino conforme a las riquezas de Dios. Y este mismo pensamiento, Pablo lo repite también en otras cartas. Vaya conmigo a Romanos 9:23. Romanos 9:23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Filipenses 4:19. Bueno, yo me lo sé. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Colosenses 1:27. Si no tiene oportunidad de buscarlo, usted anote la cita para que tranquilamente usted pueda leerlos cuando se acabe la clase. Colosenses 1:27 dice la palabra de Dios: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Pablo estaba pidiendo conforme a las riquezas de su gloria de Dios. Y también para hacer una comparación de la Biblia con la Biblia, pues encontré estos versículos que es Romanos, Filipenses y Colosenses, que habla donde Pablo tiene el mismo pensamiento. Y ese mismo pensamiento del apóstol de la gloria es un sinónimo de poder. Dice en Colosenses 1:11, hay una palabra que dice longanimidad, que significa grandeza de ánimo. Qué hermoso que alguien se preocupa por ti cuando ruega al Señor y le dice: Señor, te pido por esta persona, te pido que le ayudes con esto, te pido que le des de tus riquezas, de tu gloria. Te pido que lo levantes, porque a veces estamos desanimados. Entonces, si eso sucede entre los hermanos en la iglesia, precisamente del Calvario, hermanos, vamos a estar fortalecidos y vamos a estar muy, muy, muy arraigados con el Señor y vamos a sentir ese poder de la oración en nuestra vida. Haga a un lado y hagamos a un lado esos prejuicios de que si, bueno, humanamente podemos decir si me cae bien, si no me cae bien, si esto, lo otro. No. Aquí lo que el Señor quiere es que oremos unos por los otros, que nos ayudemos como iglesia y que tomemos el pensamiento y la oración de Pablo. Dales de tu gloria, dale de tus riquezas. Así yo quiero, hermano, en esta mañana que el Señor a cada uno de ustedes le dé a usted de sus riquezas, de su gloria. Mire que tenemos una Biblia de estudio de John MacArthur, donde dice que las oraciones de Pablo son casi siempre por el bienestar espiritual de los demás. Y qué bueno que el apóstol Pablo piensa en la iglesia. Por eso en esta mañana recordamos y aprendemos que debemos de estar interesados en la vida de los demás, interesados para bien, precisamente orando unos por los otros. Dice Filipenses 1:4, no vaya ahí, yo se lo voy a leer. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando
con gozo por todos vosotros. Entonces dice Pablo, siempre en todas sus oraciones está rogando con gozo por cada uno de la iglesia. Entonces Pablo está pidiendo en su oración que el hombre fuera fortalecido con poder, el hombre fuera fortalecido con poder y conforme a las riquezas de su gloria. Y creo que era una medida muy generosa lo que Pablo pedía a Dios. También oró para que la fuerza viniera de su espíritu, del Espíritu de Dios, y que además fuera puesto en el hombre interior. Estoy hablando del espíritu, el cual es tan real como nuestro cuerpo físico. Pero ¿sabía algo? Todos entendemos la importancia de la fuerza de nuestro cuerpo físico, pero muchos son excesivamente débiles en el hombre interior. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre nos gana más la carne. Pero si nosotros estamos en constante oración, usted por mí y yo por usted, unos por otros, vamos a poder tener esa fuerza en nuestro cuerpo espiritual. Y pues bueno, también en nuestro cuerpo físico, pero lo que interesa ahorita a Pablo es que él oraba para que viniera la fuerza del espíritu en el hombre interior. Por eso esta oración tan especial del apóstol, rogando a Dios por cada uno de los creyentes de Éfeso. Así usted tome el ejemplo de Pablo para orar por los creyentes de nuestra iglesia. Y déjame decirte también que nosotros debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, orar por nosotros y por otros, por los intereses que Dios tiene, deben de ser también nuestros intereses. Porque recuerde que nosotros estamos persiguiendo la voluntad del Señor. Sí, a veces oramos al Señor que tenemos una necesidad, a lo mejor hasta un capricho, me atrevo a decirle. Y yo creo que muchos de nosotros, el Señor también nos lo da, lo complace, porque lo ama. Pero creo yo que si lo complace con algo, no sé, voy a poner un ejemplo muy simple, una bolsa, por decir. Ay, es que yo quiero una bolsa. Pues no sé si a usted le ha tocado cuando ha pedido algo así o ha pensado y de repente llega alguien con ese algo que usted pidió. O cuando dice, tengo muchas ganas de comer esto y de repente llega alguien con un platillo similar. O sea, el Señor es bueno, hermanos, pero uno debe de poner disciplina y diligencia al estar orando unos por otros. Quiero que vaya conmigo al versículo 17 ahí de Éfeso. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pidió que Jesús viniera en estos creyentes, o sea, en los de Éfeso. Aun cuando Jesús prometió en San Juan 14:23, fíjese bien lo que dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mire que todo creyente es habitado por Cristo en el momento de su salvación. Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El versículo 17 para completarlo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. El deseo de Pablo era que Cristo habite en nuestro corazón. Primero, como escribió la carta a los Efesios, a los de Éfeso, quería que Cristo habitara en su corazón. Y ahora, para nosotros,
¿Para qué quería Pablo que habitara Cristo en su corazón? Dice el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender, lea conmigo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No solamente era para que Cristo viniera a nuestro corazón, no, había un propósito, hay un propósito. Dice el versículo 18, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aparte de que Pablo tenía el deseo de orar por los de la iglesia de Éfeso, también quería que fueran plenamente capaces de entender las cosas. Esa palabra en el versículo 17 de... para que habite. Hay dos antiguas palabras griegas que conllevan a la idea de el vivir en. Una tiene la idea de vivir en un lugar como un extranjero y la otra tiene la idea para sentarse en un lugar para convertirla en una habitación permanente. Esa palabra habite utiliza la antigua palabra griega para un hogar permanente. Y déjame decirte y recordarte que Jesús quiere asentarse en tu corazón, no solamente vivir como un forastero, sino también no vivir como, no como un forastero, sino todo lo contrario, permanente, en un hogar permanente. Qué hermosas palabras que dice, para que habite Cristo por la fe en tu corazón, en mi corazón, para que seamos capaces de comprender, junto con todos los santos, la anchura, la longitud. Termine usted de leer el versículo. Qué hermosas palabras escribe Pablo a través del Espíritu de Dios. Quiero terminar esta clase, hermanos, con este estudio en los versículos 20 y 21. Ponga atención en estos versículos. Cuando Pablo termina su oración, termina exaltando a aquel que es poderoso. Si usted puede voltear a su Biblia, dice el versículo 20, y aquel está con mayúscula, la primera letra. Está hablando de Dios, dice, exaltando a aquel que es poderoso. Y si recuerda, al principio mencioné la palabra doxología. Y si usted gusta, también puede anotar el significado de esta palabra. Dice, doxología en el griego es glorificación, fórmula de exclamación o alabanza de la gloria del Señor. Y mire que encontré unos versículos en los Salmos precisamente, que terminan con una doxología. Y solo por mencionar algunos que me gustaría que usted anotara también, es el Salmo 41:13, Salmo 41:13, Salmo 14:7 y Salmo 72:19. Usted léalo tranquilamente en su casa al terminar de escuchar esta clase. Léalo, para que usted pueda ser aún más edificado y lleve esas palabras a su mente y a su corazón. Y el Salmo 106, y vamos a leer Salmo 106, 47 y 48. Ya casi estoy terminando. Salmo 106, 47. Aquí estoy. Aquí. Salmo 106, 47 dice la palabra de Dios. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre.
para que nos gloriemos en tus alabanzas. Esa es una doxología, una, un- una recuerde que el significado es exclamación o alabanza de la gloria del Señor. Entonces, en este salmo están dando una alabanza al Señor. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre. Y dice el versículo 48, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y el Salmo 150, pues bueno, es el último salmo de este libro de los Salmos, precisamente. Ya recordó que dice, pues es una exhortación para alabar a Dios y dice con instrumentos de aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y ahí sigue, alabadle, alabadle, alabadle. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, estos versículos terminan con una doxología y nos invita a todos nosotros, a todos los seres, a alabar y a glorificar a Dios. Entonces, ahora que usted ya sabe qué significa esta doxología, cuando lea la palabra de Dios y encuentre con unos pasajes de alabanza, sabrá lo que Pablo quiso decir en Efesios versículo 20 y 21. Él estaba terminando su oración con una doxología, con palabras de exclamación y alabanza para la gloria del Señor. Leamos todos 20 y 21, dice, ¿ya está listo? Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que si usted tiene algo que pedirle al Señor, haga de usted estos versículos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Él va a hacer todas las cosas que usted le pida conforme a las riquezas del Señor, conforme a su voluntad. Pero dice la parte, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermano, que su capacidad no esté aquí limitada. Crea la palabra del Señor. Dice mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Si usted cree que el Señor va a hacer mucho porque por fe lo cree, el Señor va a hacer mucho. Vuelvo a decir, conforme a las riquezas del Señor. Y tal vez le pueda dar algo que usted tanto desea. ¿Por qué no? Lo digo esto porque el Señor es bueno y porque en lo personal el Señor ha sido bueno y estoy hablando, sí, tanto físicamente como espiritualmente. Cierre sus ojos y yo lo invito a que usted medite en la palabra que hemos leído en esta mañana. Yo deseo, hermano, que usted sea siempre edificado a través de la palabra, que el Espíritu Santo que mora en usted siempre le ayude a discernir los buenos pensamientos. Yo sé que a veces es difícil y no podemos entender el mensaje de la palabra del Señor. Pero si tan solo fuéramos al Señor de rodillas y clamemos a Él, le clamáramos a Él, yo estoy segura que Él nos va a ayudar. Señor, muchas gracias porque tu bondad es extendida día con día. Tus misericordias son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Tenemos tu palabra en nuestras manos todavía y podemos decir que podemos seguir aprendiendo de ti, estudiando de ti. Solamente tenemos que hacer una decisión de decir sí te quiero seguir o de decir no te quiero seguir. Pero yo estoy segura, Padre, que el corazón de cada uno de nuestros hermanos en la iglesia
toman buenas decisiones para seguirte a ti y ser unos hijos de Dios conforme a tu voluntad. Gracias te doy por este tiempo y yo te pido una bendición especial para ellos. Guárdales durante esta semana y ayúdalos, Padre, que el día que regresemos a la iglesia próximamente, dice tu palabra, mirad y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Prepare su corazón para entonces, prepárese para la venida del Señor también. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador, y gracias, Espíritu Santo, por ser el que redarguye nuestro corazón. En tus manos estamos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. Ok, hermano, pues bueno, yo le doy muchas gracias que tomó el tiempo para aprender en esta clase, y lo invito a que lea la siguiente clase, que es la clase número 3. Nos apoyamos mutuamente. Qué bonito. Nos apoyamos mutuamente. Vamos a seguir viendo el libro de Efesios. También, ¿por qué no? Escriba el libro de Efesios. Yo espero que cuando regresemos haya al menos alguien. Hermana, yo escribí el libro de Efesios 1 o 2 veces. Yo lo leí 5 veces. Yo lo invito, hermano, y yo lo animo a que usted siga adelante, siga glorificando al Señor a través de su presencia. Deseo que tenga un feliz domingo, una buena semana, y que cada mañana usted al despertar le dé gracias al Señor. Hermano, que el Señor le bendiga ricamente y nos estaremos viendo muy pronto. Saludos, un gran abrazo, bendiciones. Chao, chao.